En los días en que no había rey en Israel, cuando la ley no era más que un murmullo en las sombras y la tierra era un campo abierto para la injusticia, se dio una historia que muchos preferirían olvidar. Una historia marcada por el dolor, la traición y la desesperación, que dejó cicatrices en las almas de los hombres que la vivieron y que aún hoy resuena, aunque apenas se hable de ella. Un levita, un hombre del pueblo de Israel, viajaba desde el monte de Efraín, llevando consigo a su concubina. Su destino era su hogar, un regreso largo después de una visita, buscando la paz y la quietud que todos los viajeros ansían. Pero lo que no sabía, lo que nunca habría imaginado, era que esa paz se le escaparía entre los dedos, y su vida jamás volvería a ser la misma. El levita y su concubina caminaron durante horas a través de los senderos desolados. Cada paso resonaba en el vacío, como un eco de lo que estaba por suceder. Cuando llegaron a la ciudad de Gibea, pensaron que finalmente encontrarían descanso. Una ciudad conocida, un lugar de paso. Pero las calles estaban vacías, las puertas cerradas, y el aire parecía pesado con algo más que la quietud de la tarde. Nadie les ofreció refugio, nadie les ofreció ayuda. Las miradas que les llegaron desde las sombras fueron frías, vacías, como si la ciudad misma hubiera olvidado su humanidad. El levita, preocupado, miró a su concubina, pero ella estaba tan callada como él, quizás sintiendo lo mismo, ese presagio que acechaba en el aire. Fue un anciano quien finalmente, con cierto miedo en sus ojos, les ofreció refugio. Abrió la puerta y les dio la bienvenida, pero la calma que esperaban no llegó. Algo se había desvanecido en Gibea, algo que nadie podía ver, pero que todos sentían. El anciano los acogió, pero no sabía lo que estaba por suceder. Nadie lo sabía. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido sordo, como un presagio de lo que estaba por comenzar. Cuando la noche cayó, los golpes en la puerta comenzaron. Golpes fuertes, repetidos, que resonaban en el aire quieto. La calma se rompió de golpe, y una sensación de peligro inmediato se apoderó del hogar. Eran los hombres de la ciudad, que llegaban con intenciones oscuras, exigían al levita. Querían al hombre, querían al extranjero, querían a alguien para satisfacer sus deseos más bajos. El anciano, temeroso por su vida y la de su familia, cerró la puerta con fuerza, con la esperanza de evitar lo peor. Pero el levita, ante la amenaza que se cernía sobre ellos, sintió que el momento de tomar una decisión había llegado. No había vuelta atrás. El miedo y la desesperación lo envolvían, y la opción se presentó frente a él como una sombra oscura que no podía eludir. Entregué a mi concubina, pensó. Si la entrego a ellos, tal vez me dejen en paz, tal vez nos dejen ir. Creyó que al sacrificarse ella, él podría salvarse. No pensó en las consecuencias. No pensó en la humanidad que había dejado de lado. No pensó en lo que significaba perder a una vida, perder su propia alma. Con una mano temblorosa, empujó a su concubina hacia la puerta, la empujó al umbral donde los hombres aguardaban. Ella, temblorosa, sin comprender lo que sucedía, salió al exterior. Los hombres la arrastraron sin compasión. La puerta se cerró tras ella, y dentro de la casa, un vacío se apoderó del levita. El tiempo se detuvo. En su interior, algo se quebró, pero no había forma de volver atrás. Las horas pasaron como una eternidad, horas que se desvanecieron entre los gritos y las sombras de lo que ocurría fuera. El levita no pudo dormir, no pudo pensar en nada más que en el destino de su concubina. Cuando los hombres finalmente la dejaron, ya era demasiado tarde. La habían destruido. Su cuerpo, roto, abandonado frente a la casa del anciano, era el testimonio de la oscuridad que había tomado el lugar. El levita, con el corazón helado, la levantó. La miró. Su concubina, su compañera de vida, estaba allí, desangrada, su vida arrancada en una noche que nunca habría imaginado. La levantó y la llevó de vuelta al interior de la casa, donde su rostro reflejaba un sufrimiento profundo, pero no había lágrimas. Solo una fría desesperación. En ese momento, entendió el precio de su decisión. Lo que había hecho era irreversible. Lo que había entregado, no podía recuperarlo. Tomó su cuerpo, lo desmembró en 12 partes y envió un mensaje a cada tribu de Israel. Su mensaje no era solo de venganza, sino de advertencia, un grito de justicia que no podía quedar en silencio. El sacrificio que había hecho, el horror que había presenciado, necesitaba ser reconocido. Las tribus recibieron las partes, y la indignación se desató como un fuego que no se podía apagar. Lo que ocurrió después fue un enfrentamiento que resuena en los recuerdos de aquellos que participaron.
Los hombres de Israel se levantaron en armas, marcharon hacia Gibea. La guerra no fue por gloria ni honor, sino por justicia, por la reparación de un acto atroz. Los hombres de Gibea no sabían lo que les esperaba, pero la justicia, cuando llega con furia, no conoce piedad. La batalla fue brutal. La ciudad fue destruida. Los hombres que cometieron el crimen fueron exterminados, pero la victoria no trajo consuelo. No hubo alivio, no hubo honor. Solo había ruinas, el eco de una tragedia que jamás podría ser olvidada. La justicia fue servida, pero el daño ya estaba hecho. Hoy, al mirar atrás, no puedo dejar de pensar en lo que perdí. Lo que todos perdimos. La historia de Gibea no es solo un recordatorio de un crimen cometido, sino una lección de lo que sucede cuando la humanidad se desvanece y el miedo toma su lugar. Nadie ganó esa guerra. Ni yo, ni ellos. Todos perdimos algo esa noche. Algo que no se puede recuperar. Es difícil hablar de esto, pero es necesario. Porque al recordar esta historia, no solo se recuerda un momento oscuro de la historia de Israel, sino que se nos invita a reflexionar sobre lo que significa la justicia, la compasión, el sacrificio y la humanidad. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando las decisiones se toman desde la desesperación, cuando el miedo se convierte en el motor de nuestras acciones. Este relato es un eco que se repite en todas las épocas, en todas las culturas. Es un recordatorio de que, a veces, el sacrificio y la justicia no son lo mismo. A veces, la justicia requiere algo más que sangre. Y el sacrificio, cuando se toma en vano, solo deja cicatrices. Si este relato te ha tocado, si has sentido el peso de esta historia, suscríbete y comparte tus pensamientos. Cuéntanos qué opinas sobre la justicia, el sacrificio y el precio de nuestras decisiones. Déjanos un comentario sobre lo que piensas de esta historia y qué otros relatos te gustaría explorar en el futuro.